Tenemos una nueva presentación en el curso de Sistemas de Comunicación Inalámbricas, esta vez de parte de Eduardo Guarda, y él nos va a contar sobre un tema que es muy relevante y que aparece también con bastante frecuencia en los medios últimamente, y tiene menos que ver con la implementación propiamente tal de sistemas de comunicaciones, es menos técnico en ese sentido, pero es no obstante técnico en cuanto al efecto de las ondas de radio en la salud de las personas. Es lo que se llama la exposición a campos de radiofrecuencia y límites de seguridad o bien límites de protección. Este es un tema sobre el cual es importante estar bien informado, saber que existe, saber cuál es el lenguaje que se usa en esto y saber cuánto de cierto hay en las noticias que uno escucha y cuánto de incierto todavía hay sobre este tema. Y eso es lo que nos va a contar Eduardo en su exposición. Eduardo, la sesión es tuya. Bueno, muchas gracias por esa presentación tan completa. Quería partir, claro, diciendo que la audiencia de este curso no es la única en la que tengo pensado que llegue. También quiero que llegue a todo tipo de personas. Así que esta presentación va a ser muy poco técnica. De hecho, hay una sola diapositiva que tiene una fórmula. Y también vamos a presentar algunos conceptos muy básicos de física y de electromagnetismo. Entonces vamos a ver primero una pequeña introducción de por qué elegí hacer esta clase. Vamos a ver conceptos previos que son importantes para después ver los siguientes temas. Vamos a ver las principales asociaciones encargadas de la seguridad RF a nivel global y también voy a mencionar a nivel nacional. Vamos a ver cuáles son los efectos en verdad que existen de exposición a campos de radiofrecuencia en la salud. Después vamos a ver específicamente el caso de 5G, ya que ha sido tan mediático y ha causado tanto revuelo en algunas partes del mundo. Después vamos a ver cuáles efectivamente son los límites de exposición establecidos por las asociaciones mundiales y cuáles son los que existen en América en específico. Y al final vamos a ver conclusiones finales. Entonces, nosotros vivimos en un mundo ya que está muy rodeado de campos electromagnéticos. Básicamente todos los dispositivos eléctricos van apuntando hacia una interconectividad que se define por el nombre de Internet de las cosas, ¿no es cierto? Que básicamente hasta el refrigerador puede estar conectado al celular. Los vehículos autónomos tienen que hablarse entre ellos para ser más seguros. Y bueno, en la media eh, se, se habla mucho sobre la preocupación que tiene la gente sobre los efectos que tienen los campos sobre la salud. Y, por ejemplo, en algunas partes del mundo piden que saquen antenas que se están destinando a 5G. Entonces, bueno, esa es la motivación por la cual yo quise hacer esta clase. Vamos a ver dos preguntas clave, que son cuáles son los efectos reales y cómo se regula la exposición en distintas partes del mundo. Entonces vamos a partir conceptos muy previos, en vez de los conceptos previos. Primero que nada, los campos electromagnéticos, ya todos sabemos qué son, pero para los que no sepan, es un campo en el sentido físico, que es como un espacio tridimensional donde en cada punto hay un valor de algo, un efecto, y que se genera por cargas eléctricas en movimiento, o estático en el caso de los campos eléctricos. Y dicho campo interactúa eléctrica y o magnéticamente con la materia. Y en una antena, por ejemplo, las antenas generan un campo electromagnético radiativo y dependiendo a la frecuencia que oscile las cargas, se define la frecuencia de ese campo. Y así se puede generar este campo que pueden ver en la imagen de arriba. Y en la de abajo pueden ver el espectro de frecuencia que pueden tener los campos electromagnéticos.
Entonces, un campo de radiofrecuencia se define, bueno, hay muchas definiciones, pero hay una que dice que van desde el orden de los 20 kHz a los 300 GHz. Hay muchas definiciones, hay algunas que parten antes, algunas que parten después, pero básicamente ese rango de punto de orden de magnitud, digo. Y la radiación no ionizante es una radiación o un campo que no cambia la estructura eléctrica de las moléculas de un tejido. Entonces, básicamente, las no ionizantes son seguras en ese respecto y las ionizantes son mucho más dañinas. Por ejemplo, los rayos X, los rayos gamma. Bueno, y obviamente la radiofrecuencia es incluso anterior en frecuencia que la luz visible, así que no tiene este efecto ionizante. Bueno, ahora vamos a ver la única diapositiva matemática en toda la presentación. Vamos a partir definiendo qué es la densidad de potencia, que se define como la potencia de un campo que existe por unidad de área. Entonces, las unidades son watts sobre metros al cuadrado. También se miden microwatts por centímetro al cuadrado en las investigaciones porque hace más sentido el rango que ellos trabajan. Porque obviamente en un laboratorio trabajan con ratones, con células incluso, entonces hace más sentido hablar de centímetros. Y por otro lado está la tasa de absorción específica, o SAR por las siglas en inglés, que es la potencia por unidad de masa. Y las unidades son en watts por kilogramo. Y se calcula con una fórmula muy simple, es directamente proporcional con la conductividad, que es ese término sigma, la conductividad del tejido. Está el campo eléctrico al cuadrado, que es el campo eléctrico RMS, que es una forma de definir un promedio, digamos, de intensidad. Y inversamente proporcional a ρ, que es la densidad de masa del tejido. Entonces, veamos más conceptos. La población en términos de exposición a campo electromagnético se puede dividir en dos. Está la población ocupacional y la población no ocupacional. La ocupacional son el segmento de la población que son como operarios de antenas, ese tipo de trabajos o ocupaciones que se ven diariamente expuestos a un nivel de intensidad alto de radiofrecuencia. Y generalmente están más informados al respecto que la población no ocupacional, que bueno, ya la vamos a ver, que básicamente la no ocupacional son todos los que no están expuestos a niveles muy intensos de radiofrecuencia. Entonces los ocupacionales, al estar informados, pueden estar sometidos a un mayor nivel incluso que el recomendado por las instituciones, pero tienen algunas técnicas para evitar tener riesgos a la salud. Por otro lado, la no ocupacional, bueno, ya la definimos y no necesariamente está informada con respecto a los campos RF. Entonces, puede que tengan, como ya lo dije, puede que tengan más ignorancia al respecto, estén más desinformados y pueden percibir más riesgos y por ese motivo se decide protegerlo con un factor de reducción de intensidad más grande. Eso lo vamos a ver después. Pero básicamente la población no ocupacional tiene un límite de exposición más bajo que la población ocupacional. Estas son las tres asociaciones encargadas de la seguridad de RF. Por una parte está la Organización Mundial de la Salud, que se encarga de proporcionar información a nivel global y coordinar respuestas globales frente a amenazas de salud. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo este año, el 2020, con el coronavirus, la OMS ha sido fundamental para coordinar respuestas globales y poder proteger a la gente. Y también se dedican a recopilar información y a entregar guidelines de protección. Por otro lado está la ICNIRP, que es una comisión más dedicada a la protección contra radiación no ionizante. Y esta es la principal asociación en la que nos vamos a fijar esta presentación.
que básicamente también recopila muchos estudios sobre este tema de los efectos que tiene la radiación de ionisante. Y por último está la IEEE, que ya la conocemos en este curso, es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, y también se dedican a recopilar esta vez temas que se dedican a, digo, temas ligados a todo lo que es de ingeniería eléctrica. Entonces también están recopilando información acerca de los daños que pueden tener los campos electromagnéticos. Pasemos a ver entonces cuáles son los efectos de exposición a campos RF en la salud. Pero ¿qué son los efectos? O sea, ¿qué entendemos por efectos? Entonces vamos a ver los dos tipos de efectos que se estudian a grandes rasgos. Primero que nada están los efectos térmicos, que los campos tienen la característica de mover carga, porque son campos electromagnéticos. Y una consecuencia de eso es que las moléculas empiezan a rozarse. Entonces, por ejemplo, en un horno de microondas, este es el principio de funcionamiento. Al final se calienta por acción del campo. Y por este motivo es el principal factor, o sea, digo, es el principal factor por el cual se limita la potencia de exposición. Porque para un SAR de 4 watts por kilogramo, pasado 30 minutos en promedio, va a subir en 1 grado la temperatura del tejido, por lo cual el cuerpo podría salir de su estado de homeostasis y quizás causar daños eh, que se deben tratar. Y por otro lado están los efectos no térmicos, que no derivan de un aumento de la temperatura, así que son mucho más difíciles de estudiar. Eso lo vamos a ver al final. Vamos a ir leyendo punto por punto para no perdernos. Entonces, la principal pregunta a la que quieren llegar los estudios, ya que se ha demostrado que hay efectos térmicos, es si hay efectos no térmicos. Y bueno, hay algunos estudios que sugieren algunos efectos como un aumento de leucemia infantil. Tratan de ligar la exposición a campos de subradiofrecuencia al aumento de este tipo de enfermedad. Y por este motivo, la OMS ha clasificado los campos electromagnéticos como potencialmente cancerígenos. Pero hay muchos estudios que ha recopilado la OMS y no han llegado a una evidencia concreta que permita ligar a los campos electromagnéticos como causa directa de este fenómeno. Por lo tanto, no se puede decir con certeza que sí lo causa. Otras cosas que están en el mismo rango de potencialmente cancerígenas es el café, por ejemplo. Entonces, en ese rango, digamos, están los campos electromagnéticos. Bueno, hay algunos países que, dado la incertidumbre que existe sobre la existencia de efectos no térmicos, limitan aún más el rango de seguridad. Y entre eso está Chile. Y creo que Rusia también hace eso. Ahora hablando de radiofrecuencia en específico, eh, se ha detectado como ciertas alteraciones en el cerebro que está ligado al uso de celulares, pero esas alteraciones están dentro de un rango en el que el cuerpo puede reajustarse y básicamente no causa ningún daño. Entonces, en resumen, para radiofrecuencia y subradiofrecuencia falta evidencia para probar la existencia de efectos no térmicos nocivos. Hablemos un poco de la hipersensibilidad electromagnética. Esto ha sido cubierto, como pueden ver, en algunas series y en las redes sociales también, que básicamente la hipersensibilidad electromagnética es una respuesta que tiene el cuerpo de algunas personas que son como enrojecimiento de la piel, molestia en general, que ellos ligan a la presencia de campos electromagnéticos. Ellos dicen que el campo electromagnético es el que está causando todos sus malestares. Pero la OMS ha recopilado muchos estudios al respecto y básicamente dicen que no tiene una base científica
para explicarlo. Así que básicamente se descarta que en verdad exista esta enfermedad. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Estamos con la mitad de la presentación. ¿Dudas, preguntas? Levanten la manito azul. Parece que no. Continúa nomás, Eduardo. Ok. Bueno, veamos entonces el caso de 5G. Entonces, para nosotros todos ya sabemos bien qué es 5G en este curso, porque hubo una cápsula dedicada específicamente a eso. Pero para los que no sepan, básicamente 5G es como la quinta generación de las comunicaciones inalámbricas móviles. Para simplificar a muy grosso modo, una principal ventaja es que la tasa de datos puede ser muy elevada por ir al rango de ondas milimétricas, que en esta diapositiva lo vamos a ver como mmW. Y otra principal ventaja es que va a ser de uso masivo en el Internet de las cosas. Esto que decía al inicio, de por ejemplo que la comunicación entre autos autónomos va a ser extremadamente rápida y eso va a hacer que sean implementables, porque una de las principales críticas de esta tecnología es que eran poco seguras, habían algunos accidentes. ¿Y por qué podría ser peligrosa esta tecnología? Principalmente porque se usa el espectro de ondas milimétricas, que son muy poco estudiados los efectos en la salud. Como ya vimos antes, en la OMS, las tres principales asociaciones eh, han recopilado muchos estudios, más de 1000, de los efectos nocivos para campos de subradiofrecuencia y de radiofrecuencia, pero nunca han hecho un estudio tan grande de ondas milimétricas. Así que aquí vamos a ver un estudio que se encarga de recopilar los estudios existentes al respecto. Bueno, una de las principales controversias de 5G es la ubicación de las antenas, ya que debido a las características de las ondas milimétricas, se van a tener que instalar más cercanas y más cercanas a la calle. Entonces, la densidad de antenas va a ser mayor, pero esto implica que, bueno, y esto en verdad se causa porque las ondas milimétricas interfieren muy fácilmente con la rugosidad que existe en los materiales, como las fachadas de los edificios, las calles, entonces se atenúan muy fácilmente. Y por eso tiene que haber un line of sight más directo. Y bueno, siguiendo, esto implica menos potencia por antena, porque si hay más antenas, tiene que haber menos distancia por recorrer, y por eso se tiene que usar menos potencia para transmitir. Entonces, a lo que voy con esto es que la densidad de potencia no va a aumentar necesariamente. Y de todas formas, las normativas de exposición a nivel nacional no van a dejar de regir. Así que en verdad no hay que preocuparse por la instalación de antenas. Ahora veamos qué se ha dicho sobre los efectos sobre la salud de ondas milimétricas. Primero que nada, hay muy pocas publicaciones. O sea, los estudios que logró recopilar este estudio de la primera fuente que voy a citar, recopila menos de 100. Y cada estudio sigue algunos fines muy específicos. Quieren detectar algún efecto que les sirva para sus propios fines. Entonces es difícil encontrar conclusiones sobre la nocividad de estos campos. Si vemos la figura, vamos a ver que hay 98 estudios que se ven. Hay 35 estudios, no, 45 estudios in vivo. Eso significa que usan animales vivos, principalmente ratones, en los cuales 35 muestran respuesta a los campos y 10 muestran que no hay respuesta. Y los estudios in vitro, que hay 53, 31 muestran respuestas
y 22 muestran no respuesta. Entonces, el porcentaje es menor de... Digo, hay más estudios que muestran que no hay respuesta que estudios que muestran respuesta. Y después vamos a ver por qué es el caso de que es más difícil detectar en estudios in vivo que no haya respuesta debido a efectos no térmicos. Em, Como un dato, la mayor cantidad de estudios se fija en la banda de los 60 a los 65 GHz. Y esto es verdad, es conjetura mía, es porque en la banda ISM que se habla tanto de bandas que usan en aplicaciones médicas, no van a tener que fijarse tanto en interferir con bandas vecinas. Uno, porque el ancho de banda disponible es muy alto, y segundo, porque en ese rango la absorción atmosférica de las ondas milimétricas es muy alta. Entonces no tienen que fijarse tanto en interferencias. Eh, las principales conclusiones a las que llegan estos estudios es que, bueno, en el estudio que los recopila, se dice que los estudios se contradicen mucho. Y eso es porque no pasan por procesos de replicabilidad y como peer reviewing. Y por el momento no se puede asegurar que existan efectos nocivos endotérmicos. Vamos a ver ahora los problemas que presentan estos estudios en general. Eh, por un lado está la dosimetría, que es la manera que se mide y se modela, por tanto, el SAR al que se expone el tejido, porque hay ciertos modelos que dicen que en vez de radiarse los campos de las antenas en ondas milimétricas, como que se envuelven por un efecto de campo cercano. Y eso hace que el modelo cambie para el cálculo y por lo tanto muchos estudios no consideran esto. Así que vuelve su respuesta, sus conclusiones finales al final como que son irrelevantes si es que no consideran eso. Y por otro lado está el control de la temperatura, que mantener la temperatura fija en un estudio in vivo para que se pueda demostrar la existencia de un efecto no térmico es muy difícil porque controlar un sistema autorregulado de temperatura es complicado. En cambio, en un estudio in vitro que se estudia a nivel de célula, es muy fácil, es mucho más fácil medirlo y controlarlo. Entonces, esto hace que, como ya dije, las conclusiones a las que pueden llegar los estudios sean incorrectas y contradictorias, porque pueden clasificar, por ejemplo, efectos no térmicos como tal, sin tener un control de temperatura adecuado. Entonces, por ejemplo, si en el estudio se les escapa la temperatura, pueden llegar a la conclusión de que tiene un efecto no térmico, pero en verdad sea térmico. Pasemos entonces a la última sección, que es de límites de seguridad, que debido a los efectos térmicos principalmente, es que se necesita regular la densidad de potencia y el SAR. Cada país decide qué límite imponer, esto a partir de las guidelines que recomiendan los expertos, ¿no es cierto?, de las tres asociaciones que ya dijimos, pero al final son los mismos países los que deciden qué límite tener. En Chile, el organismo que se dedica a hacer estos límites es la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Y la mayoría de los países, en verdad, no hace un análisis interno, sino que usa directamente los límites recomendados por la ICNIRP. Aquí podemos ver los límites de seguridad que tiene esta asociación. Fijémonos en la última columna y en la antepenúltima. Entonces, para esta columna de workers, de hecho, partamos dos anteriores a la antepenúltima. Entonces, como podemos ver, en la primera fila vamos a tener que el SAR máximo que permite la ICNIRP en las guidelines es de 4 watts por kilogramo. Esto ya lo dijimos, es porque en un tiempo de 30 minutos va a subir la temperatura en 1 grado Celsius. A este valor se le aplica un factor de reducción de 10, con lo que se tiene el límite para la población ocupacional, que es de 0,4 watts por kilogramo.
y se usa un factor de reducción de 50 para el público general. Entonces, a eso iba anteriormente cuando dije que la población no ocupacional tiene límites mucho menos estrictos. Digo, mucho más estrictos. Y ahora podemos ver los límites impuestos en distintos países de América. En naranjo están los límites impuestos por Chile. Entonces, si vamos comparando, por ejemplo, comparemos Argentina con Chile en densidad de potencia, podemos ver que los límites en Chile son sustancialmente más bajos. En Argentina tienen 4,5 y 9 para 900 MHz y 1.8 GHz, y nosotros tenemos fijo 1 o 0,1. 1 es para el público general y 0,1 es para recintos más peligrosos, o sea, digo, más expuestos a los efectos adversos que pueden tener no estudiados. Entonces se regula, por ejemplo, para jardines infantiles o lugares donde vivan ancianos, se regula a 0,1 watts por metro cuadrado. Y al SAR es un poco más complicado porque se saca un promedio sobre 10 gramos o 20 gramos de tejido, que es 1,6 o 2 que se ve ahí. Mientras que en los otros países se hace un promedio por kilogramo, y es el clásico 0,08 que establece la ICNIRP. En la práctica, ¿cómo se ve que esté a cierto nivel de exposición un lugar? Es con exposímetros, que en verdad son espectroscopios modificados para que se puedan ajustar más fácilmente al cuerpo humano. Entonces hay algunos que se pueden atar en los brazos, hay otros que se pueden dejar en las caderas. Pero también tienen diversos problemas, y es principalmente porque, bueno, obviamente se pueden caer, pueden tener problemas de shock. Las ondas incidentes pueden estar polarizadas, entonces depende del ángulo de incidencia, el ángulo que tenga el exposímetro al momento de hacer la medición, y también puede tener efectos de absorción, difracción y el efecto escudo del mismo cuerpo. Entonces, dependiendo de la orientación que tenga el cuerpo de la persona que esté midiendo, puede afectar la medición hecha. Bueno, pasando a las conclusiones finales. Como que todo parece apuntar que si no se sobrepasan los límites de seguridad, no se observan efectos adversos. Sin embargo, el estudio debe continuar porque hay mucha evidencia contradictoria y no se ha llegado a evidencia que permita decir si en verdad son peligrosos o no, en el rango no térmico al menos. También otra conclusión es que cada vez que nace una tecnología debemos preguntarnos por el riesgo asociado, porque como vemos, un campo tan grande como es el de las ondas propagadas puede ser peligroso, así que siempre hay que tener ojo en eso, como ingenieros y como desarrolladores en general. Y en específico para 5G y futuras generaciones de comunicaciones, se debe estudiar con mayor fervor los efectos nocivos, porque hay muy pocos estudios en el rango de ondas milimétricas sobre todo. Muchas gracias. Aquí tengo las referencias. Fantástico, Eduardo, muchas gracias, muy, muy interesante. Un tema sobre el cual es necesario estar informado en nuestra línea de actividad profesional. Es un tema que, por supuesto, digamos, a la gente le preocupa mucho, pero un tema que es de naturaleza técnica en cuanto a su estudio, y es un tema en el cual generar estadísticas significativas es muy complejo, ¿sí? Entonces me pareció sumamente interesante el comentario, digamos, de que el café tiene estadísticamente, al menos por ahora, consecuencias, comillas, igualmente nocivas, cierra comillas, que radiaciones electromagnéticas de baja frecuencia. Lo mismo ocurre con la exposición al sol, lo mismo ocurre probablemente con problemas de salud como obesidad,
Lo mismo ocurre probablemente con, desde luego, gente que fuma, etcétera. Smog, por ejemplo. Así que es bueno tener esto siempre, digamos, dentro de una perspectiva balanceada. Creo que es un mensaje que llegó muy claro en la exposición de Eduardo. Y a su vez, digamos, de que hay que continuar estudiando, hay que continuar observando esto para ir generando a lo largo del tiempo, a lo largo de décadas, por cierto, estadísticas relevantes. Hay estudios que ya están corriendo en forma continua por más de un par de décadas, y justamente ese es el tipo de estudios más interesantes, más importantes, porque van revelando cómo se pueden eventualmente acumular efectos de las ondas electromagnéticas en la salud. Hay preguntas para Eduardo. Sí, Guido, por favor. Quizá lo mencionaste y me perdí, pero, o sea, perdón, no, tenía otra duda, perdón. No ocurre, esta limitación tan estricta que se le da al 5, hasta esta misma limitación es tan estricta, ¿tú crees que afectan negativamente al desarrollo de estas nuevas tecnologías, como las retrasan en ese sentido, o no necesariamente? No necesariamente, porque, digamos, las técnicas como hemos visto, las técnicas van apuntando cada vez más a un uso más eficiente de la potencia. Entonces, no necesariamente vamos a necesitar más potencia para acceder a ella. Entonces, yo creo que en Chile no teníamos tantos problemas en ese sentido, al menos. Gracias, Eduardo. ¿Más preguntas? Eh, yo acá. Gonzalo. Acá se muestran como los límites para unas frecuencias muy específicas. ¿Cuál pasaría a ser como el límite como para las nuevas frecuencias que están empezando a usar, como ondas milimétricas, cosas 5G? Bueno, en verdad se tiene que estudiar porque puede ser que se necesite limitar aún más debido a los efectos térmicos, pero para ondas milimétricas, por ejemplo, la incidencia que tiene digamos, la penetración a la que alcanza a llegar las ondas milimétricas es muy superficial, porque, digamos, por las características que tiene, como que básicamente rebotan en la piel. Entonces, en ese sentido, no son tan perjudiciales en términos de SAR, pero debido al continuo estudio de los efectos no térmicos, puede que se tenga que regular aún más. Entonces, básicamente falta información. De acuerdo. Ahora, esa falta de información no es un tema que haya sido ignorado a lo largo de los años, al contrario. Entonces, el hecho de que haya falta de información al menos sugiere de que los efectos son relativamente débiles, o para el tipo de tecnologías que estamos utilizando hoy no tienen consecuencias demasiado profundas. Yo creo que así esa es una forma, digamos, balanceada de leerlo sin necesariamente sesgarse, sí, sesgarse en uno u otro sentido. Esto es parecido al cambio climático. El cambio climático también es una ciencia que ha requerido varias décadas. Desde los años 60 ya comenzaba a estudiarse esto, varias décadas para generar evidencia que hoy en día ya es innegable. No estoy diciendo que en el caso de la radiación electromagnética se vaya a generar evidencia en cuanto a que tengan un efecto, un efecto nocivo. Tal vez la evidencia justamente va a ir sugiriendo cada vez más de que los efectos no son nocivos siempre y cuando se cumpla con los límites de protección establecidos.
Yo creo que al final esa es la pregunta de fondo, digamos, ¿cuáles son los límites de exposición adecuados para que los efectos sean permanentemente no nocivos? Hay una pregunta más de Francisco, y con eso ya estamos en la hora. Francisco. Sí, hola. Tengo una pregunta, Eduardo, con respecto al cuerpo humano y la absorción de frecuencia. ¿Hay algún tipo de frecuencia que absorba más que otra? ¿Hay alguna regulación sobre una cierta banda de frecuencias que el cuerpo la absorbe así como si fuese un canal, donde tiene mayor ganancia en alguna frecuencia y menos en otra? No sé específicamente cuál es la como selectividad de frecuencia del cuerpo humano, pero sé que las ondas de radiofrecuencia, por ejemplo, o sea, al menos son más absorbidas que las ondas milimétricas, al menos. Eso es lo que sé. Sí, Y muchas gracias. el elemento principal, Francisco, es el agua. El cuerpo humano está principalmente compuesto por agua. Y desde luego, digamos, ese es el principal obstáculo a la propagación de ondas dentro del cuerpo humano, y para eso sí hay estudios. Ahora, no es altamente selectivo el canal, la absorción varía, digamos, en frecuencia sí, pero el ancho de banda coherencia, esperaría yo, sin haber mirado en detalle, esperaría yo que es bastante grande. Bien, dejémoslo ahí. Muchísimas gracias, Eduardo, y los dejamos aquí hasta una próxima exposición.